Bien, hermanos, vamos a revisar entonces aplicaciones del texto bíblico. Recuerden, el texto del día domingo fue Efesios, capítulo 3, versos 14 al 21. Entonces, es un poco extenso el texto, son varios versículos. Vamos a ir analizando punto por punto y tratando de buscar algunas aplicaciones prácticas, también subrayar algunas cosas doctrinales importantes. Yo creo que nunca está de más. El primer punto, fortaleza interior y ser habitación de Cristo. La verdad, cuando yo leí este texto, me daba la impresión de que incluso se podría hablar de una oración, de dos oraciones. Pero si usted lo mira, al menos desde alguna perspectiva, podríamos decir que básicamente es una oración, pero con dos componentes. La primera oración em, conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder de su espíritu en el hombre interior. ¿Por qué yo digo que están muy relacionadas? Porque el verso 17 es como la consecuencia de lo anterior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y en la segunda oración pasa algo más o menos similar. En el primer versículo, en el 14, em, bueno, ahí estuvimos hablando el día domingo sobre nuestra postura en la oración. Eso nos permitió hablar un poco de eso. Yo solo quisiera destacar que em, la postura más importante o la posición más importante definitivamente es la interna, ¿no? Con la que nosotros venimos al Señor. Y eso debe ser de humillación, de, de admiración delante del Señor, de temor. Porque por un lado, si nosotros podemos adoptar las posiciones más religiosas, pero si nuestro corazón está lejos del Señor no vale de nada. Y, y bueno, ojalá puedan coincidir ambas, ¿no? Que si por ejemplo nos vamos a postrar delante del Señor, sea de verdad nuestro ser interior, nuestro hombre interior, como dice Pablo, el que esté postrado, si nos vamos a arrodillar lo mismo, porque uno conoce contextos donde, claro, las personas entran a un templo, se arrodillan, pero a veces es un acto mecánico. Entonces yo creo que un acto mecánico tiene poco sentido espiritual. Así que el Señor nos ayude también a poder, ojalá, combinar las dos, tener una actitud física que demuestre sí lo que nosotros somos o nuestra experiencia interna respecto del Señor. No creo que no hay mucho más que agregar allí. Em, bueno, más adelante, yendo a la primera aplicación de la primera oración, lo primero es que hay que hacer eco de estas oraciones apostólicas. Debemos ver la manera de nosotros incluirlas en nuestras oraciones, tanto en nuestras oraciones personales, familiares, y también de la congregación. Es súper importante que nosotros oremos bíblicamente. Yo no se me ocurre otra manera de orar bíblicamente mejor que estas. Obviamente no es necesario que eh, calquemos al pie de la letra lo que dice acá, pero por lo menos rescatar, ¿no? La intención de la oración y orar de esta manera, en las cuatro oraciones que se nombran aquí, ¿no? La primera, les ruego que conceda a ustedes, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos en su hombre interior. Em, ¿Qué significaba ser fortalecidos por el poder del Espíritu en el hombre interior? Lo veíamos el día domingo, ¿no? Y aquí también hay que hacer la diferencia. Em, una cosa evidente es que el cristiano ha nacido de nuevo, pero eso no quiere decir que no pueda ser o no requiera ser fortalecido por el Espíritu en el hombre interior. De hecho, si Pablo está orando por los efesios, es porque ellos necesitaban ser fortalecidos en el hombre interior, tal como lo necesitamos nosotros hoy día. Pero para, para propósito de aplicación, yo me hacía la siguiente pregunta, que quiero que ojalá también nos la podamos hacer cada uno de nosotros. ¿Qué síntomas presenta el hombre que está debilitado en el hombre interior? El hombre que está debilitado, eh, el cristiano, mejor para no repetir la palabra hombre. ¿Qué síntomas presenta el cristiano que está debilitado en el hombre interior? ¿Puede pensar un poco usted en eso? ¿Cómo se presentará alguien que está debilitado?
Yo pienso, si alguien tiene alguna otra idea, pero son cosas bien elementales y básicas del cristianismo, yo pienso que alguien que está debilitado en el hombre interior va a ser una persona que va a orar menos, que no va a leer mucho la palabra, no se va a interesar mucho en la palabra de Dios. Eh, en consecuencia, no va a participar de la comunión en la iglesia, no va a tener una participación activa al menos. Puede incluso, como yo decía el domingo, asistir, pero a veces podemos asistir sin involucrarnos. Y un poco pensando en el contexto de los efesios, eh, me imagino que un cristiano debilitado en el hombre interior podría haber sido divisivo, ¿no? Tuvimos 2 semanas hablando de que Dios vino a unir gentiles con judíos en un solo cuerpo. Entonces yo me imagino que una de las cosas o una de las manifestaciones es la división, y como agente divisivo, como agente que viene a dividir la iglesia. Y eso es como activo, ¿no? O sea, un cristiano, un cristiano que está débil interiormente, activamente él podría ser una persona que va a causar división, que va a causar conflicto en la iglesia, que va a enfatizar las diferencias en lugar de la unión. ¿Sí? O sea, va a enfatizar, no, tú eres judío, tú eres griego, tú eres gentil, en lugar de enfatizar lo que Cristo vino a unir. Y, y creo que aplicaciones prácticas de eso o actualizaciones de eso nosotros podemos ver mucho, y personas conflictivas, personas que nunca están conformes, personas que todo lo critican, que todo está mal, y que ellos obviamente siempre tienen toda la razón sobre todas las cosas. Nosotros vemos ese tipo de manifestaciones dentro de nuestras iglesias, y bueno, yo creo que eso, que puede parecer una persona súper fuerte, ¿no? Es justamente lo contrario. Es una persona que está debilitada en el hombre interior y está buscando la forma de exteriorizar esa debilidad, señalando, señalando los conflictos, los problemas, sobreenfatizándolos, exagerándolos. Se me ocurre, ¿no? Que esa podría ser una posible realidad en la iglesia de los Efesios, o a quien haya estado dirigida esta carta, porque como también señalamos en alguna oportunidad, algunos piensan que es una carta de tipo circular. Pero lo más importante es que ya sea el hombre, el cristiano debilitado en su hombre interior y sus síntomas, no ora, no lee la Biblia, no participa de la comunión, no se relaciona con la iglesia, es divisivo activamente, es una persona conflictiva, etcétera. Pablo nos está acá dando el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? Es la oración. Es la oración. Y es evidente que para yo orar, si yo estoy debilitado, si yo, por ejemplo, soy divisivo, o si yo estoy eh, con poca oración, con poca lectura de la palabra, con poca comunión con los hermanos, es evidente que yo tengo que reconocer eso para poder orar por eso. Si no lo reconozco, no voy a orar por eso. Yo no voy a reconocer no voy a orar por una necesidad que yo creo que no tengo. Entonces ahí también, eso también es importante que lo podamos considerar. Em, bueno, ahí luego cae en el verso 17, ¿no? De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. El resultado, ¿no? Y decíamos el día domingo que esto no se debe entender otra vez, ¿cierto? Sabemos que el Espíritu, vean, que Cristo habita en nosotros a través de su Espíritu. Entonces, y esa es la realidad de todo creyente. Pero aquí habla de calidad de habitación. Un autor mencionado el día domingo decía grados de habitación. Y alguien podría decir, pero ¿cómo eso, grados o calidad? Y la verdad es que eso se va a notar. Se va a notar en los frutos de la persona, en el carácter. Una persona que está habitada más en plenitud por Cristo va a ser una persona que se parece más a Cristo, básicamente. No hay mucho más que discutir allí. Se va a notar Cristo en sus palabras, en su conducta, y esa conducta de manera transversal, donde quiera que esa persona esté, va a reflejar a Cristo. Y eso va a ser indiscutible. Entonces, eso es respecto de la primera oración. Y el punto teológico, a ver si puedo ir agregando esto del punto teológico para también enfatizarlo los días miércoles. El punto teológico, al menos de este primer punto, ¿no? Es la oración fuertemente trinitaria. Y nos permite también, es una oración que nos permite
confirmar, ¿no? la presencia del Dios Trino en pasajes como este. Oramos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de manera que el Espíritu Santo fortalezca nuestro hombre interior para ser habitados por Cristo. Ahí está en plenitud la presencia del Dios Trino. Así que ese es el primer punto y son las cosas que yo quisiera destacar. Dejo a mi hermano Andrés también para que comparta. Amén. Buenas noches, iglesia. Eh, sí, a mí me confrontó la pregunta al inicio de la predicación, no sé cuánto se acuerda, sobre cuál había sido nuestra última oración, ¿cierto? Y es precisamente por eso que oramos, es por lo que nosotros nos preocupamos, ¿cierto? No vamos a orar por cosas que no nos preocupan. Y yo hice el ejercicio ahí en la predicación y después también pensaba en esto. Y la verdad fui confrontado. Mi última oración, a pesar de hacerla de una forma muy sincera, ¿cierto? No dejaba de ser una oración materialista, ¿cierto? Para suplir necesidades, necesidades de esta tierra. Y es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, ¿cierto? Revelada en su palabra, ¿cierto? Para que así nuestras oraciones puedan ser más como Dios quiere, ¿cierto? Hay oraciones que son conforme a la voluntad de Dios y otras que a veces, muchas veces oramos de forma que Dios no quiere. Y nosotros en nuestra obstinación lo hacemos igual y somos muy sinceros en eso, pero eso no quiere decir que esté bien, ¿cierto? Muchas veces nosotros o ignoramos la voluntad de Dios, ¿cierto? Revelada en su palabra, o la sabemos, pero estamos tan afanados, ¿cierto? Por las cosas de este mundo que terminamos orando igual de acuerdo a esos afanes, ¿cierto? Entonces yo pensaba, ¿hace cuánto que nosotros no oramos así? Como dice el verso 17 al principio, ¿cierto? Para que Cristo habite más en mí, ¿cierto? Para que Cristo habite más en nosotros. ¿Hace cuánto que no oramos? No sé, Señor, dame más de Cristo, dame más amor por Cristo, ¿cierto? Que yo pueda manifestar el amor de Cristo, la santidad de Cristo, que yo pueda hablar más de Cristo, que yo pueda testificar de Cristo, de manera que Cristo habite y se manifieste más en mí, ¿cierto? Si hace tiempo que nosotros no oramos así, ¿cierto? Y nuestras oraciones están solo centradas en nosotros mismos y en nuestras necesidades, ¿cierto? O sea, también es válido orar por necesidades, ¿cierto? Por necesidades personales, pero cuando solo oramos por eso y hay un desbalance, no nos importa lo espiritual, ¿cierto? Entonces nosotros ahí debemos arrepentirnos delante de Dios y, bueno, pedirle al Señor, ¿cierto? Que reforme nuestra mente por medio de su palabra, para así ser más conscientes de su voluntad y orar conforme a esa voluntad, que al final, hermano, es la mejor forma en la cual nosotros podemos orar, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, ahí realmente nosotros podemos descansar y estar tranquilos. Eso. Amén. Gracias, Sergio. El segundo punto, yo le coloqué por nombre Orando por la realidad del amor, entre los versículos, la segunda parte del versículo 17 al 19. Se los leo para que recuerden, dice también, ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Bueno, lo primero, hermanos, recordarles el asunto de estar arraigados y cimentados. ¿Se acuerda la historia que yo le conté de este árbol en las zonas secas de África, de 68 metros de profundidad? Tenía una capacidad extraordinaria para sobrevivir en esas situaciones o en esa situación extrema de sequía, porque sus raíces llegaban a aguas subterráneas muy profundas. Y, y bueno, aquí también otra pregunta de aplicación para nosotros es cómo se pone de manifestación nuestro arraigo, entendiendo que nuestro arraigo está en Cristo, ¿no? En el amor de Cristo, en la obra de Cristo. Y es precisamente en las situaciones difíciles, en las tensiones propias, en las diferencias propias de la experiencia humana. Y esa experiencia humana también se vive en el contexto de la iglesia local. Y, y bueno, yo creo que ese arraigo en amor del cual nos habla Pablo, cuando hay armonía, cuando todo está bien, no, no es necesario manifestarlo. Pero cuando hay diferencias, cuando hay
roces, ahí sí va a ser necesario amar como el Señor nos está demandando. Y eso va a poner en evidencia. En la teoría nosotros podríamos sonar muy maduros, con raíces o con cimientos muy profundos, pero lo que va a demostrar de verdad qué tan arraigados estamos en amor va a ser nuestra actitud, nuestro comportamiento en los momentos en que no estemos de acuerdo, en los momentos que a nosotros nos puedan ofender. Eso va a ser el diagnóstico, ¿sí? Eso va a ser el diagnóstico y esto es particular, el corazón tuyo, el mío y también podríamos decir colectivo. Lo otro del pasaje que debemos volver a mencionar es el asunto comunitario, ¿no? Dice, ustedes sean capaces de comprender. No es una experiencia de comprensión particular de algunos pocos, sino debiese ser la experiencia de todos los efesios. Si lo queremos aplicar de manera directa a nuestra iglesia local, ustedes, Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, sean capaces de comprender, todos ustedes, todos los santos que conforman esta congregación, no solo algunos, no solo los más activos, podríamos decir, o los que están más participando, no, todos los santos. Esa es la oración del apóstol Pablo, y esa también debe ser nuestra oración, y que que seamos capaces de comprender todos, otra vez, lo vuelvo a enfatizar, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Les vuelvo a repetir esto que obviamente no es literal, pero, pero hace mucho sentido, ¿no? Es legítimo decir que el amor de Cristo es suficientemente ancho como para abrazar a toda la humanidad, especialmente a judíos y gentiles, lo suficientemente largo como para durar toda la eternidad y lo suficientemente profundo como para alcanzar al pecador más degradado y lo suficientemente alto como para exaltarlo hasta el cielo. Nuestra prioridad entonces, hermanos, para perseguir este objetivo, que es un objetivo otra vez de la iglesia local, debe ser la oración. Y, y bueno, una medida objetiva que y usted va a estar de acuerdo conmigo, una medida objetiva de cuán importante es la oración para nosotros es precisamente nuestra participación en la oración de la iglesia local, ¿sí? Si para mí es importante la oración, yo voy a entender que yo debo participar de la oración de la iglesia local. Nosotros ya creo que vamos a estar cerca de un año, vamos a cumplir pronto de haber cambiado el horario de la oración, haberlo puesto más tarde, haber hecho un sinnúmero de arreglos de horario, de instalar más temprano, precisamente buscando que la iglesia, como cuerpo, participáramos todos de la oración. Yo entiendo que es difícil que vaya a ser el 100%. Sin embargo, creo que tal vez muchos están en condiciones de sacrificar una hora más el día domingo. Y en ese sentido, quiero ser súper directo y decirle que probablemente hay más personas que pueden estar los domingos orando y no lo están haciendo. Entonces, invitarles, exhortarles, hermanos, a que lo hagan, eh, porque es muy necesario. Es muy necesario que nosotros eh, le demos el valor que la oración requiere a nuestra experiencia, o más bien a nuestra manifestación como iglesia local. Y eso creo que va a decir mucho, ¿no? Luego habla del amor de Cristo, y decíamos el día domingo que obviamente nosotros podemos amar a Cristo, como dice Juan, porque Él nos amó primero, si no, no estaríamos nosotros en facultad de amarle a Él. Luego, esa idea, ¿no? Que suena tan grandiosa, que sean llenos, el propósito final de la oración de Pablo, esta segunda o cuarta oración, según lo quiera entender, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Cristo. Yo creo que quizás la forma más simple de entender eso es mirando a Cristo, ¿no? La plenitud de Dios está en la persona de Cristo. Entonces, esa medida tiene que ir llenándonos a nosotros como creyentes de manera progresiva y es llamativo cómo esto lo conecta con el amor, ¿no? Que conozcan el amor de Cristo. No las reglas, no las normas,
sino el amor. Entonces, el conocer más el amor de Cristo va a ser también que nosotros lleguemos a esta medida, ¿sí? Porque obviamente nuestros afectos, nuestra voluntad y todo nuestro ser, en la medida que nosotros conocemos más el amor de Cristo, va a querer someterse, va a querer conocerle, va a querer amarle más. Y se va a ir pareciendo más y más a Cristo, que es el modelo perfecto que nosotros somos llamados a seguir. Bueno, eso solamente quisiera decir respecto del punto 2. No sé si Sergio quiere agregar algo. Sí, sí, pensaba yo en que si cada uno de nosotros hemos sido alcanzados por el amor del Señor, ¿cierto? Sí o sí, de alguna manera o en algún grado, tendremos que manifestar ese amor del Señor. Pensaba en estas palabras que salen en el verso 17 en la segunda parte, arraigado y cimentado, ¿cierto? Eso tiene que ver con firmeza, con algo estable. Y así debe ser el amor de nosotros los creyentes, firme, debe ser estable, ¿cierto? Que no se limita a circunstancias favorables, o sea, cuando todo está bien, me es más fácil amar, ¿cierto? Y tampoco a las emociones, solo cuando sienta hacerlo, ahí voy a amar, ¿cierto? No, ese no es el amor que Dios quiere que nosotros manifestemos, porque el amor del Señor tampoco es así, pues. El amor del Señor es firme, es estable, ¿cierto? Bueno, Es como una roca. Entonces, si hemos comprendido esta palabra, ¿cierto? No podemos esperar pasivamente, ¿cierto? A tener ganas de manifestar amor, porque puede que esas ganas no vengan, ¿cierto? Sino que de forma intencional y con convicción debemos comenzar a hacerlo. Creo que lo primero creo yo es reconocer delante de Dios esto que me está faltando, esta falta de amor, ¿cierto? Y lo segundo, comenzar con pequeños cambios, con pequeñas cosas, ¿cierto? Comenzar a demostrar amor de forma práctica, pero así paso a paso, pequeños cambios, ¿cierto? Preocupándose por algún hermano, no sé, o llamando a alguien, enviando algún mensaje, manifestando preocupación o orando por la necesidad de alguien, ¿cierto? Creo que esas son pequeñas cosas que nos pueden ayudar a crecer más y a cimentarme, como dice el versículo, cimentarme y arraigarme más en el amor del Señor. amén. Por último, el punto 3: Dios atiende sin reserva nuestra oración. Verso 20 y 21: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Mm, Pablo, sin lugar a dudas, entendía, él pedía y entendía conforme a la voluntad del Señor. Eso es así. Pero acá él dice que Dios es poderoso y él puede responder más abundantemente aún de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y obviamente este texto podría ser mal utilizado, ¿no? Alguien podría decir, bueno, la Biblia dice que Dios va a responder de manera poderosa, de manera abundante, incluso más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pero el propio contexto nos restringe lo que nosotros podemos pedir, ¿sí? No podemos estar pensando nosotros, por ejemplo, en cosas materiales, salvo, ¿no?, las cosas materiales que necesitamos para la subsistencia, que la Biblia también enseña que nosotros las debemos pedir. Pero estoy hablando de esos excesos que a veces la gente cree que como que van incluidos en el pack del Evangelio. Tú ven a Cristo y bueno, vas a ser una persona próspera en todos los ámbitos de tu vida, vas a tener riqueza. Nada más lejos de la realidad de ese falso evangelio de la prosperidad. Y, y bueno, si alguien utiliza este texto para enseñar eso, obviamente tiene que desencajarlo del contexto de manera agresiva, porque cuando leemos todo el pasaje nos damos cuenta que no nos permite eso. Pero es llamativo, ¿no? Como Pablo dice, que Dios va a responder de manera más abundante de lo que nosotros pedimos y entendemos. Y yo pensaba en eso el día domingo y traté de transmitírselos, ¿no? Como nosotros siendo limitados, tanto en la petición como en el entendimiento, estamos frente al Señor en oración y Él nos va a responder de manera mucho más abundante y a pesar de nuestros límites, a pesar a veces, muchas veces de nuestra estrechez. Pero
sí debemos estar calibrados, ¿sí? Sí debemos estar calibrados con lo que se debe pedir, porque eso es lo que mostró Pablo antes, ¿no? Mostró oraciones muy específicas, muy directas, que daban cuenta, ¿no? De crecimiento, de madurez espiritual, no de otro asunto. Y, y así también debe ser nuestra oración, amados hermanos, una oración con un fuerte contenido en las cosas que importan. Yo de hecho después le cambié el nombre a la prédica, al menos en la publicación de YouTube, porque sí son oraciones trascendentales, pero quizás eso tiene algún significado en alguna otra religión. Pero estas sí son oraciones que trascienden, ¿sí? Son oraciones que trascienden en el sentido que están mirando no este mundo no material, sino que están mirando la madurez, el crecimiento, la similitud a Cristo. Y eso es lo que Pablo está pidiendo. Finalmente, en el verso 21, la doxología, ¿no? A Él, es decir, a Dios, sea la gloria en la iglesia. Todos los resultados de algo que pasen entre nosotros en una iglesia local como la nuestra, em, la gloria es exclusivamente de Dios, hermano. El resto de nosotros, todos nosotros somos meros instrumentos en las manos del Señor, y lo que logra en los corazones de las personas no debe atribuirse jamás a un hombre, solamente al Señor, solamente a Dios. No solo de manera particular en la generación que a nosotros nos está tocando vivir, sino que el texto dice, y en Cristo Jesús por todas las generaciones. La obra del Señor ha permanecido durante siglos, la iglesia ha permanecido durante siglos, Dios ha obrado en personas como tú y como yo durante siglos, y la gloria de esa obra es exclusivamente de Dios por los siglos de los siglos hasta que Él vuelva por su iglesia. Y ahí incluso también la gloria va a seguir siendo de Dios. Em, Finalmente, un pensamiento, no necesitamos nosotros cambios cosméticos o superficiales. Lo que nosotros necesitamos, iglesia, siempre son cambios profundos en nuestro hombre interior, como decíamos en la predicación. Y ese tipo de cambios solamente los puede hacer Dios. Los puede hacer Dios. No lo puede hacer la norma, no lo puede hacer la presión de otros hermanos tuyos en la iglesia. Esos cambios profundos de los cuales Pablo está pidiendo, solo los puede hacer Dios, y por eso él está orando a Dios para que Dios los haga en los Efesios. Y nosotros también debemos tomar esa misma dirección y pedirle a Dios que Él sea quien provoque los cambios en nuestros corazones. Si requerimos mayor compromiso, mayor amor, eh, mayor que habite Cristo más en nosotros, fortaleza espiritual, como decíamos en el primer punto, estar más arraigados, todo lo que el texto nos está enseñando, solamente Dios puede provocarlo, solamente Dios puede hacerlo. Y, y entonces nosotros tenemos que a veces revisar nuestra calibración de oración. Como decía Andrés, como yo introduje la predicación del día domingo. ¿Cómo tú sabes para dónde estás calibrado? Bueno, escuchando tu oración. Si tú escuchas tu oración, si tú examinas tu oración, sabes si estás orando en conformidad a la voluntad del Señor o no. Y una vez reconocido que quizás no lo estamos haciendo del todo bien, en arrepentimiento, ¿no? Y delante del Señor, pedir oraciones como esta, oraciones profundas que no van a lo cosmético, ¿no? Sino que van a lo profundo de nuestro corazón. Y los hombres, las mujeres que son fortalecidas por Dios, yo no tengo la menor duda que van a ser los más capaces también de enfrentar cualquier situación en el plano de esta vida, de los desafíos de esta vida. O sea, un hombre maduro espiritualmente, una mujer madura espiritualmente, va a enfrentar mejor la cesantía, va a enfrentar mejor el duelo, va a enfrentar mejor los problemas familiares, porque tiene lo fundamental. Así que yo creo que también en ese sentido, estas oraciones nos hacen un llamado a poder examinar nuestro corazón y lo que estamos orando. Eso es. Amén. Sí, sí, Dios definitivamente tiene el poder para responder nuestras oraciones
abundantemente, como dice el texto, ¿cierto? Eh, pero ¿por qué no podemos muchas veces experimentar esa abundancia de Dios en respuesta a nuestras oraciones? Y es porque pedimos conforme a nuestra carne muchas veces, ¿cierto? Y Dios nos va a manifestar ese poder respondiendo a oraciones que nos ajustan a su voluntad. Porque recordemos, hermanos, que la oración no es para doblarle la mano al Señor como algunos piensan, ¿cierto? Voy a orar para doblarle la mano al Señor, cambiar su voluntad. Eso no es así, sino que la oración es para que nosotros nos ajustemos a su voluntad, ¿cierto? Bueno, la verdad, que Dios nos ayude nomás, hermanos, y nos transforme por su palabra, ¿cierto? Para poder experimentar ese poder de Dios en nuestras oraciones. Definitivamente debemos cambiar, porque si primero oramos poco, ¿cierto? Y cuando oramos, lo hacemos no conforme a la voluntad del Señor, nunca vamos a vivir esa vida abundante de oración que Dios quiere, ni tampoco veremos esas respuestas abundantes de parte de Dios, ¿cierto? Y debemos reformar nuestras vidas, ¿cierto? Nuestros tiempos con Dios, la lectura y meditación de su palabra, para que de verdad podamos experimentar esa respuesta abundante de Dios en nuestras oraciones, ¿cierto? Para que de verdad podamos vivir eso que Dios quiere, ¿cierto? Así que eso, hermano, que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de venir otra vez a tu palabra. Permítenos ser examinados por ella, Señor, y confrontados, Señor, y transformados también, Dios. No es muy útil solo ser confrontados, sino vamos a experimentar cambios. Cambia nuestro corazón, Señor, en conformidad a tu enseñanza y permítenos madurar, crecer, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.